Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hoy estamos con una entrevista, un episodio muy especial, porque vamos a hablar sobre el poder de las soluciones basadas en la naturaleza. Y para hacerlo, tenemos una entrevista. Hoy nos visita la arquitecta Gabriela García Vélez y vamos a hablar, entre tantas cosas, del tercer encuentro denominado Recetas, que se llevará a cabo dentro de muy poquito en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Ella es la coordinadora del proyecto Recetas desde la Universidad de Cuenca de la misma ciudad. Así que bienvenida, Gabriela, qué placer tenerte por aquí, poder charlar contigo y dentro de poco nos vamos a conocer personalmente. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Este evento se va a llevar a cabo el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre y busca sobre todo difundir soluciones de prescripción social basadas en la naturaleza para una ciudad más saludable y más resiliente. Y para sumergirnos entonces en este tema, Gabriela nos va a ir contando distintos elementos, distintas cosas. Ella es docente e investigadora en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. También es la coordinadora de este proyecto denominado Recetas, que está financiado por la Unión Europea. Además, tenemos tantas cosas para charlar, hemos ido comentando. Intentaré no enredarme mucho porque ya sabemos que para mí esto es un doble placer porque además de entrevistarte, después voy a tener el gusto de participar como ponente en ese encuentro. Así que voy conociendo ya más de cerca esta increíble energía, el trabajo que hay detrás. Ya me he comunicado con varias personas de tu equipo y es un lugar, un evento, un lugar, me refiero a la ciudad porque he estado investigando en internet y es preciosa. Creo que dicen que es la ciudad más linda de todo Ecuador donde estás viviendo. Además, la gente es maravillosa y todo lo que están haciendo es sumamente interesante. Entonces, paso como a hacer una pequeña presentación tuya. Eres arquitecta cuencana, pero tu pasión por el conocimiento te llevó a realizar una maestría en educación y a especializarte en gestión del patrimonio cultural aquí en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, si tengo todo bien tomado los datos. Y no contenta con eso, hiciste un doctorado en Bélgica investigando un tema que hoy nos toca de cerca, cómo nuestro patrimonio cultural puede impulsar el desarrollo de nuestras comunidades. Actualmente sos el motor que está detrás de un grupo de investigación denominado Ciudad Patrimonio Mundial en la Facultad de Arquitectura de Cuenca y desde donde has liderado proyectos de cooperación internacional tan importantes como el que hoy nos convoca aquí. Tu trabajo no se queda solo en la teoría porque también pones manos a la obra como consultora para restaurar edificaciones patrimoniales, especialmente aquellas que están construidas con una técnica ancestral de tierra y además impulsas investigaciones participativas. La verdad que es un honor tenerte aquí y poder hablar contigo, pero me gustaría que con tus palabras nos cuentes cómo fue ese viaje profesional que yo acabo de resumir en estas pocas palabras. Muchas gracias, estimado Claudio, y el placer es mío. Gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que nos van a escuchar y a seguir con esta entrevista. Efectivamente, mi historia no comienza cuando me gradué, pero bueno, ahí empieza un hito importante, que es, por supuesto, el ámbito profesional dentro de la carrera de arquitectura, dentro de esta ciudad, que es además una ciudad declarada por la UNESCO como un sitio patrimonio de la humanidad. Es algo que nos enorgullece, por supuesto, a quienes vivimos dentro de este lugar, pero que además dentro de los ámbitos de arquitectura nos convoca a ser coherentes, que el ejercicio de nuestra profesión, pues, aúne esfuerzos en esa línea de que entender que el patrimonio no solamente tiene que ver con el pasado, sino lo que está por venir, ¿no es cierto? Este futuro, qué queremos dejar, qué queremos heredar. Y en ese sentido, pues, como tú lo has señalado, hay dos facetas en mi ámbito profesional. La primera, como docente, me desempeño casi desde el momento de graduación dentro de la universidad. Empecé como ayudante de investigación, ayudante de los profesores, ¿no es cierto? Como un asistente de los profesores, que es el primer vínculo que nosotros solemos tener. Y luego, ya como una docente no titular, soy una docente ocasional. Esto quiere decir que imparto clases dentro de la Facultad de Arquitectura en una línea que tiene que ver con la conservación del patrimonio arquitectónico.
y con líneas afines, por ejemplo, la teoría, historia de la arquitectura, entender desde cuándo surge la arquitectura, qué hace que esto le denominemos arquitectura y no construcción. Entonces, una de las pasiones, por supuesto, ha sido el ámbito de la docencia y eso me llevó a entender que el hecho de ser formada como arquitecta no implica que esté lista para ser maestra. Las habilidades y los desafíos que enfrentan son distintos. Entonces, el primer salto fue intentar formarme de una manera complementaria para estar a la altura de poder ejercer ese nuevo reto de ser docente dentro de una universidad. Y por eso los estudios en educación, en una maestría que seguí dentro de una de las universidades aquí de nuestro país. Y posteriormente, en esta otra faceta de investigadora, pues he tenido el honor de ser parte de este grupo, un grupo que se consolidó a través de un acuerdo internacional, nació como un proyecto entre la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Iba a ser un proyecto más, supongo, cuando se empezó, pero fue, creo que mucho el impulso, la pasión que cada uno de mis colegas y nuestros líderes de este espacio pusieron en el tema, que estamos aquí, 17 años después de haber nacido como un proyecto, como uno de los grupos consolidados más importantes de la universidad en este tema. Por supuesto, es un fruto de un equipo humano extremadamente valioso y que tiene unas miradas muy distintas. No solo somos arquitectos, trabajamos dentro de la Facultad de Arquitectura, pero el ámbito patrimonial nos convoca desde miradas antropológicas, sociológicas, psicológicas y, como conversaremos hoy, incluso desde ámbitos de la salud. Entonces, la mirada de los arquitectos se ha ido transformando, permeando de estas otras miradas de otros profesionales y ese ha sido un ejercicio completamente enriquecedor. Eso es lo que te puedo contar así brevemente respecto a este camino en estas dos facetas de docente e investigadora. Y te voy a hacer una pregunta que no estaba aquí escrita, pero que tiene que ver con algo un poco también que dijiste. Eh, yo estoy donde estoy por, como consecuencia de todo lo que fui haciendo. Y esas cosas y de lo que fui aprendiendo y lo que fui viendo viene desde mucho antes de haber terminado los estudios. ¿Qué semilla había sembrada ahí en Gabriela Niña que te llevó después a seguir la arquitectura tradicional con tierra? Nosotros aquí hablamos de adobe o de barro, pero entiendo que se refiere a lo mismo, y al patrimonio. Yo Ujú, recuerdo en una época, como para darte un ejemplo, a mí me gustaba mucho la naturaleza y hablaba del espacio o la naturaleza salvaje y los jardines como naturaleza domesticada. Fue un choque en mí, uno va creciendo, los años van pasando, van madurando, pero desde tus recuerdos más asociados a tu vida, a Gabriela Niña, ¿qué es lo que le despertaba a la arquitectura y qué es lo que le despertaba todo lo que tiene que ver con la naturaleza para después llegar a esta iniciativa conocida como Recetas? Bueno, yo creo que eh, no fueron los conceptos. Creo que cuando era niña no estaba entre mis aspiraciones ser arquitecta. No conocía qué significaba patrimonio y ni conocía el término. ¿No es cierto? Que son como conceptos más abstractos y que por supuesto uno los va comprendiendo incluso a lo largo de la vida y en el ejercicio profesional van notando que hay más dimensiones, ¿no? O sea, no se agotan. Creo que fue esa parte vivencial, no sé si es un tema cultural. Tenemos la premisa de que los latinos somos gente bastante cálida, hogareños, ¿no es cierto?, apegados al lugar. Entonces, creo que en la infancia el hecho de, primero, la familia, ¿no es cierto?, los espacios en los que nacemos, el hecho de haber sido la quinta de 5 hijos, en donde también una época en donde se pensaba en las familias y las familias numerosas. Una de las primeras cosas que fuimos aprendiendo en el ejercicio de esta convivencia con los primeros núcleos que teníamos, que son nuestros hermanos, padres y demás, es este tema de reutilizar, ¿no es cierto? Heredabas el uniforme de tu hermano mayor, heredabas el álgebra de Baldor, que era el libro, ¿no? En el que incluso hasta los docentes y padres te decían, no pongas una raya porque alguien más, a pesar de que yo era la última hija y que conmigo se iba a acabar
la circulación en casa de ese libro, pues había esta conciencia, ¿no es cierto? Primero, de que no era una conciencia individual, de que somos parte de un núcleo, de un colectivo, de una mirada más diversa, ¿no es cierto? De que somos más de uno. Y luego el hecho de entender esta optimización de los recursos, de cuidar, ¿no es cierto? Eso hoy lo miro de una manera distinta. Por supuesto, cuando era niño ese era el hábito, cuando era niña esa era una cosa natural. Pero hoy entendemos que tal vez desde esas etapas se van marcando muchos temas de cómo nos relacionamos con los otros y con el entorno. Entonces, esas etapas marcaron mucho y por supuesto los abuelos, ¿no? Los abuelos de esas primeras personas externas, digamos, al núcleo más íntimo, que sin embargo están cercanos, su casa, sus buenos recuerdos. Mis abuelos vivían siempre dentro de la ciudad, pero tenían una propiedad en el campo. Cuenca es una ciudad pequeña, hoy es considerada una ciudad intermedia. Y el campo es una cosa muy próxima, no es una cosa que tienes que viajar demasiado. Pero los recuerdos, ¿no es cierto? La intriga que me causaba ver esas paredes tan grandes de la casa de mis abuelos, mientras las mías en la ciudad eran más angostas, era distinto el olor, la textura y sobre todo creo que las memorias, ¿no es cierto? El entender que esos espacios eran escenarios de los mejores recuerdos, de los encuentros de la familia y demás, y el entorno. ¿No es cierto? Al estar en el área rural, pues una de las cosas que le caracterizaba era la proximidad con bosques, o sea, con el árbol, con el río. Entonces, claro, nuestra actividad era sentir esta experiencia de libertad, de que puedes salir a jugar en un espacio con menos presiones, con menos preocupaciones que las que tienes en la ciudad, de que te golpee un carro, de que pasea, ¿no es cierto? Estabas un poco más expuesto dentro de la ciudad que dentro de la ruralidad. Entonces, creo que esas cosas ya en la etapa adolescente y en la etapa ya profesional han marcado mucho y me han ayudado a entender que este tema del patrimonio no es, no se refiere solamente a esa dimensión material que estamos acostumbrados los arquitectos a estudiar, ¿no es cierto? De qué materia está hecho, cuánto dura esta materia, cómo se comporta frente a determinados agentes, lluvia y demás, cómo cambia de color y demás. Esa es una visión efectivamente necesaria y importante, pero en mí personalmente lo que me ha marcado mucho más es entender que esos son contenedores de vida. ¿No es cierto? Y que en la medida en la que esos espacios sigan promoviendo esa vitalidad y esa buena vida, pues se van a cuidar solos, no van a necesitar que nadie haga nada por ellos, ninguna política ni demás, porque la vida en ellos mismos va a garantizar su trascendencia. Entonces, entender el patrimonio lo he entendido y es una cosa que me ha apasionado mucho entender esto, que cuando hablamos de patrimonio hablamos de vida, hablamos de elementos que no son abstractos, que necesiten demasiada explicación, sino son aquellos elementos extremadamente cotidianos, pero importantes para nosotros, ¿no es cierto? Importantes porque alguien importante me lo dio, me lo heredó, y por lo tanto inserto dentro de esa cadena que en la teoría se llama de herencia, ¿no? De legado. Quiero dejarlo, quiero que mis hijos, mis hijas disfruten de un espacio en el que puedan tener una buena vida, esa sensibilidad, que tengan esa proximidad con algunos elementos y sobre todo entre ellos como sujetos, como sociedad, no como solamente individuos. Sí, entonces eso ha marcado mucho ese vínculo entre la arquitectura y el patrimonio de una manera, sí, fuerte, creo. Es que hay historias, hay vivencias, hay energías, hay cultura, un sinnúmero de elementos que forman parte. Yo cuando veo una construcción antigua de adobe, como llamamos aquí, que está en abandono y que termina cayéndose a pedazos con sus Ujú. techos de paja, y cañas, con caña de Castilla, como que me da un poco de pena, así que me imagino lo que pasa por ti. Y me queda clarísimo cómo es que has llegado a este proyecto de recetas. Era, creo que no había otro camino. Y para que la gente que está escuchando, la audiencia que está escuchando esto de recetas, este proyecto, ¿nos podrías comentar de qué se trata, cómo surge la idea, cómo llega Cuenca a formar parte? Porque entiendo que hay varias ciudades que forman parte de este proyecto con fondos europeos, así que te escucho.
Bueno, comienzo comentando que Recetas tiene ese nombre por sus siglas, es un nombre bastante extenso y además en inglés, pero que en su nombre completo aborda la aspiración de reimaginar entornos en los cuales nos podamos reconectar entre personas y con la naturaleza. Y para eso explora un ámbito que desde la salud ha ido emergiendo cada vez con más fuerza. Es un concepto que se denomina prescripción social basada en la naturaleza. Antes de explicarles sobre este concepto de la prescripción social, comento que este proyecto efectivamente es un proyecto que pasó una competición para los fondos que anualmente la Unión Europea oferta para desarrollar investigación alrededor del mundo. Y normalmente dentro de estos proyectos efectivamente hay un consorcio. Nosotros en el consorcio Recetas somos 13 socios de 9 países distintos del mundo y Cuenca es la única ciudad de América y de América del Sur además que participa dentro de este consorcio. Son países y ciudades principalmente europeas, pero también está Melbourne, que está en Australia. Entonces no se queda solo en Europa, trata de tocar los otros continentes también, América y Oceanía. Pero lo interesante es que en este consorcio, este proyecto surge motivado por una lideresa que es Jill Lead, es una médica, es una doctora muy reconocida que trabaja dentro del Instituto Global de Salud en España, el cual es un referente dentro de Europa, esta institución. Y a partir de una idea inicial, siempre es así, se suman esfuerzos, se suman personas, se suman saberes y efectivamente se consolida un consorcio también bastante diverso. Diverso incluso en temas no solo espaciales, sino por supuesto culturales. Somos 6 ciudades piloto en donde hemos desarrollado este proyecto. Es un proyecto que tiene una duración de 5 años. Ha venido caminando desde el año 2021 después de la pandemia, a pesar de que el proyecto fue promovido antes de la pandemia. La competición, la propuesta, se elevó en el año 2019. Y en el año 2019 eh, ya se veía, se planteaba la soledad. Recetas trata de aproximarnos al estudio de la soledad y sobre todo la soledad no deseada, porque también hay que insistir de que no toda la soledad es un fenómeno tan natural en las personas, cíclico, ¿no es cierto? Aparece y desaparece en distintos momentos de nuestra vida. Particularmente nosotros centramos nuestro análisis en el ámbito de la salud no deseada porque consideramos que esta soledad no deseada puede ser un momento de alerta para prevenir enfermedades de salud mental que afectan a la salud mental en etapas posteriores. Ansiedad, depresión e inclusive situaciones aún más acentuadas y de las cuales además las personas van a necesariamente verse sujetas de tratamientos farmacológicos. Entonces, la soledad no deseada parece ser un momento, y así lo hemos estudiado y lo hemos probado en los casos piloto que hemos estudiado, un momento en el cual esa tendencia, por así decirlo, en el quiebre de la salud mental de una persona puede ser revertida de una manera en la que se promueva mucho más la salud que la cura de la enfermedad. Entonces, partimos de abordar la soledad y dentro de eso entendemos que el abordaje de la soledad no solo depende de con cuánta gente estamos alrededor, eso es algo muy claro. Las personas experimentamos soledad incluso dentro de teniendo familias, ¿no es cierto? Esposos, hijos y demás. Tiene que ver con una dimensión intrapersonal muy nuestra, ¿no es cierto? Esta soledad que a veces angustia, pero no se comparte con nadie, a pesar de estar rodeado de gente. Pero también hay una dimensión de la soledad que sí tiene que ver con esas relaciones interpersonales, es decir, cuando me excluyen, cuando de alguna manera no me siento adaptado a un círculo, ¿no? Entonces, hay una dimensión que también, además de la personal, individual, podríamos decirlo, interna, ¿no? Nuestra, psicológica, hay estas relaciones interpersonales, cómo se construyen, cómo se limitan, pero además, y la tercera y última dimensión que abordamos es que también el entorno incide en esa condición de soledad no deseada. Hay entornos que pueden ser discapacitantes, hay entornos que pueden ser estímulos, ¿no es cierto? Y hay entornos que pueden ser
repeler a las personas, ¿no es cierto? No me provoca estar ahí, o si paso por ahí, quiero pasar lo más rápido posible, ¿no es cierto? Me da miedo, los evito y demás. Y es ahí en donde entran estas distintas miradas, psicología, la salud, la antropología, ¿sí? Y también, por supuesto, nosotros tratamos de explorar estas dimensiones culturales, qué significados están asociados a algunos espacios que pueden hacerlos más acogedores o no. Entonces, este proyecto Recetas aborda la soledad no deseada como un mecanismo para prevenir enfermedades que afectan a la salud mental, para promover cada vez más la salud, y lo aborda desde estas dimensiones individuales, colectivas y también espaciales. Hemos desarrollado este proceso de investigación, como les decía, en 6 ciudades piloto. Una de ellas es Marsella, en Francia, Barcelona, en España, está Praga, en República Checa, está Helsinki, en Finlandia, está Melbourne, en Australia, y está Cuenca, en Ecuador. Estas ciudades que son tan distintas entre ellas, pues incluso en condiciones de clima, ¿no? Pues nos han hecho entender este fenómeno de una manera muy, muy enriquecedora. Pero además, en estas ciudades piloto trabajamos el entendimiento del fenómeno de la soledad a partir de estudiar diferentes grupos de personas. La soledad, les decía, no se adscribe solamente a una persona o a una etapa de la vida. No es solo la sufrimos las mujeres o los hombres o los adultos mayores o los niños. Todos en algún momento la padecemos. Entonces, sin embargo, hay algunos grupos que, por supuesto, sobre todo en estas relaciones interpersonales, se acentúa esta presencia de la soledad, como por ejemplo en Melbourne trabajan con grupos LGBTIs, es decir, Ujú. personas que por sus preferencias sexuales, pues se les dificulta, ¿no es cierto?, ser aceptados, incluidos, en fin, en las actividades más cotidianas que nos podamos imaginar. Entonces, cada ciudad piloto ha priorizado un grupo de investigación que es distinto. Nosotros en Ecuador, en Cuenca, hemos priorizado abordar el estudio de la soledad no deseada en personas adultas mayores. Para nosotros ese es un grupo que en nuestro contexto local ha sido bastante excluido de muchas decisiones, desafortunadamente políticas y demás. También incluso en el ámbito de la arquitectura estamos acostumbrados a diseñar siempre para el promedio, ¿no es cierto? La persona joven, la persona que puede, pero no pensamos frecuentemente en este tipo de personas. Entonces, hemos priorizado trabajar con ellos, ¿no es cierto? En los sistemas de salud también sufren una serie de cambios en su vida que nos hemos ido aprendiendo, entendiendo en este proyecto, que efectivamente acentúan esa condición de vulnerabilidad que atraviesa. Entonces, hemos empezado el camino en Cuenca, en Ecuador, con el abordaje de este grupo. No con ello pensamos que hasta ahí debería quedarse, por supuesto, ojalá se extienda y se aborde a más grupos, pero lo interesante es que hemos podido entender un poco respecto a la realidad de estas personas adultas mayores e intentar promover cada vez actividades que sean actividades y espacios que sean inclusivos, al contrario de pretender establecer actividades que sean o espacios que sean particulares para este segmento de la población, más bien espacios en donde podamos encontrarnos entre diversos. Entonces, de eso va el proyecto Recetas. Efectivamente, les comentaba, en el 2019, cuando se formuló la propuesta, creo que no pudo ser más pertinente con la presencia de la pandemia. Todos vivimos el tema del aislamiento. Hay personas que afirman que perdieron a seres queridos por la soledad, no por la pandemia, ¿no es Mm. cierto? Entonces, poco a poco hablar sobre la soledad no deseada ha ido ganando espacios más importantes, incluso en contextos latinoamericanos, en donde decía, existe el prejuicio de que somos hogareños y de que aquí tal vez esa es una problemática de otros contextos en donde las relaciones familiares y demás son distintas, pues es un problema que nos afecta también a nosotros y que merece la atención y el abordaje. Si me gustan, hay varias cosas que voy a rescatar como para remarcarlas para antes de seguir con la entrevista. Una tiene que ver con que están trabajando en elementos que son promotores de salud y no visto desde el otro lado cómo minimizar la enfermedad, sino que promueve la salud. Y con eso estoy muy alineado. Lo otro, yo tengo una particular sensibilidad con la población de adultos mayores y, y bueno, en cierta forma
también resuena por ahí y porque yo ya me siento más cerca del grupo de los adultos mayores que de los jóvenes. Y además, bueno, sabemos que la población mundial está envejeciendo, entonces que los espacios sean inclusivos, que no hayan barreras y que se considere tanto a la población adultos mayores que fue en un momento tan importante para toda la sociedad, el respeto a la sabiduría, a la experiencia de vida, y que uno ha ido viendo cómo las familias ya no son el recuerdo que uno tiene de cuando era niño o lo que nos contaban nuestros abuelos. Entonces, esto que están haciendo me parece fantástico. Y para continuar y como ya para ir acercándonos al cierre de la entrevista, me gustaría que nos cuentes sobre esta edición del encuentro Recetas para la Soledad, que es su tercera experiencia. He visto ponentes también muy diversos en cuanto a temáticas, ya lo estabas comentando hace un ratito sobre cómo vienen trabajando. Me gustaría que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia qué pueden encontrar este año el 30 de septiembre y 1 de octubre. Gracias, Claudio. Sí, efectivamente nos hemos propuesto, aprovechando esta larga vida del proyecto que es de 5 años, aunque ya estamos aproximándonos al cierre, impulsar un encuentro anual de tal manera que estos encuentros se hacen dentro de la ciudad, en lugares que son estratégicamente elegidos para que sean visibles y que la gente pueda acudir a ellos. No se tratan de eventos extremadamente académicos, más bien están dirigidos y hacemos invitaciones casi personales a personas adultas mayores que nos han acompañado en el proceso y también motivamos a la gente que vaya con personas adultas mayores con distintos perfiles, por supuesto, como asistentes de honor de estos eventos. En el primer evento en el primer encuentro que nosotros desarrollamos, la intención de ese encuentro buscaba visibilizar todos los ejes de trabajo que a nivel de instituciones públicas y privadas existen para atender a las personas adultas mayores. Lo que queríamos era entender quiénes, cuántos, dónde estamos, porque también es cierto que hay circunstancias en donde la población no conoce todos los servicios que actualmente existen para ayudarles o para acompañar sus procesos. Y luego entender cómo dentro de estos servicios se aborda o no esta dimensión de la soledad. Quisiera aquí hacer un paréntesis para retomar un concepto que es clave en el Recetas y que me refería como la prescripción social basada en la naturaleza. La prescripción social es un concepto en el ámbito de la salud que ya se ha venido explorando por muchísimos años, sobre todo en Europa, y que direcciona o acompaña a las personas que tienen este diagnóstico, ¿no es cierto?, de sufrir soledad o de cierto grado casi de aislamiento social, se les recomienda y se les acompaña a través de grupos, ¿no es cierto? Otras personas que, digamos, compartiendo esta misma motivación o esta misma necesidad, se encuentran y desarrollan actividades de manera conjunta. Hasta ahí llega la prescripción social. ¿De qué se trata este concepto tan abstracto de actividades extremadamente cotidianas? Salir a caminar, encontrarse para un picnic, ¿cierto? Encontrarse para realizar una actividad física, encontrarse para jugar cartas, jugar. Entonces, lo que hace la prescripción es lo que hace que esto se convierta en una prescripción como tal, es decir, una recomendación médica, es que tiene un acompañamiento. Es un médico quien recomienda a dónde debería dirigirse la persona y realiza un acompañamiento de la evolución de esta persona. Durante el proceso, que por supuesto tiene una frecuencia, tiene una dosis, ¿no es cierto? 2 horas por semana, a tal hora, nos ponemos tal cual como cuando nos suministramos un medicamento farmacológico, ¿no es cierto? Antes del desayuno y demás, entonces se generan unas rutinas. Pero el paso que da más allá el proyecto Recetas es que incorpora a la naturaleza como parte de la prescripción social. Es decir, acentúa la conciencia de que la misma actividad se potencia cuando se desarrolla en entornos que favorecen nuestra conexión no solo entre personas, sino también con la naturaleza. Cuando hacemos una caminata consciente, por ejemplo.
cuando siento el sonido de las hojas que estoy pisando, la textura de las piedras, los olores, el sonido de las aves. Entonces, ya no es focalizada la prescripción solamente en mi diálogo, mi acompañamiento entre personas, sino también conjuntamente esta conciencia con respecto a los elementos de la naturaleza. Entonces, hay una, digamos, una maximización del beneficio de estas personas y de la misma manera se establece una rutina, una dosis, ¿no es cierto?, en la cual nos vamos acostumbrando a practicar estos elementos. Lo interesante de este proceso es que al final se busca que las personas desarrollen esta autonomía. En principio, todas estas actividades de prescripción son acompañadas por personas que de alguna manera nos van introduciendo, nos van acercando a reconocer elementos de la naturaleza, a motivar discusiones, reflexiones dentro del equipo o dentro del grupo, pero más adelante se espera que los grupos de personas intervenidas pues caminen, digamos, de una manera autónoma con las habilidades ya desarrolladas. Entonces, ellos efectivamente se autoconvocan, continúan, ¿no es cierto?, con esta rutina, pero ya, obviamente, tras un proceso de evaluación de cómo iniciaron y cómo terminan, si esta condición de soledad no deseada ha sido aliviada, ellos continúan de una manera mucho más autónoma. Es decir, es un modelo que incluso dentro del ámbito de la salud, además de promover la salud, es un modelo que no es asistencialista, que muchas de las veces suele ser una debilidad, ¿no es cierto? Se acaban los recursos y se acaba, ¿no es cierto?, toda la iniciativa y demás, y los adultos ya no saben a dónde ir y demás. Entonces, viendo el primer encuentro, nosotros tratamos de entender cómo este concepto que tal vez como tal, como prescripción social en América Latina lo hemos visto, no es tan explorado como sí lo está en Europa. Más aún, el tema de la prescripción social basada en la naturaleza. Hay muchas investigaciones que abordan soluciones basadas en la naturaleza, pero más, incluso desde nuestros propios ámbitos en la arquitectura, cómo evitar inundaciones, incorporando elementos de la naturaleza, cómo generar humedales, con la incorporación de elementos. Entonces, miramos a la naturaleza siempre como este elemento utilitario, ¿no es cierto?, que por supuesto nos ayuda en una serie de prevenciones de riesgos y demás, pero en esta mirada de la prescripción social basada en la naturaleza, pues se convierte en una herramienta de salud, de potenciación de la salud, no solo mental, no solo emocional y física, sino también incluso colectiva. La relación de las personas después de estos ejercicios con la naturaleza mismo, cómo nos acercamos a ella, cómo la miramos, es menos utilitaria. Es más de convivencia, o sea, la vemos como uno más, como un compañero más del grupo, con mucho respeto y demás. Es una cosa muy impresionante lo que hemos ido aprendiendo en este camino. En el segundo encuentro, después de haber entendido cuáles son los servicios e instituciones que ofertan actividades para personas adultas mayores y después de ver que muchas de ellas se centran en temas de fisioterapia, temas de nutrición y demás, empezamos en el segundo encuentro a tratar de compartir con esas mismas instituciones qué propone recetas, cuál es el plus al respecto de las actividades que ellos ya vienen desarrollando. Y en el segundo encuentro fue un encuentro muy experimental, fue menos teórico, menos charlas. Invitamos a estas mismas instituciones y a los participantes a vivenciar lo que se está proponiendo dentro de recetas, es decir, cómo se elaboran estas sesiones de intervención, cuál es el rol de los guías que acompañan en unas primeras etapas a los grupos de intervención y compartir experiencias de retroalimentación al respecto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dificultades, adversidades que la implementación de estos procesos implicarían para estas instituciones? Hoy, en el tercer encuentro que estamos muy próximos a realizar, pues estamos muy contentos de compartir los resultados de lo que ha sido este proyecto de investigación. Hemos trabajado con más de 100 personas adultas mayores en procesos de intervención que duran 3 meses por cada grupo. Son grupos que comienzan 10 personas y durante 3 meses generamos esta rutina, estas intervenciones. Y después de haber alcanzado un número de 100 personas, haberlos evaluado en su estado inicial y en su estado final, vemos que más de un 90% de ellas se encuentra hoy en una condición de importante mejora. No solamente en el sentimiento de soledad,
que hoy sienten aminorado, ¿no es cierto? Para esto hay instrumentos estandarizados en el ámbito de salud. El test de Young, por ejemplo, es uno de los instrumentos que utilizamos para evaluar el estado inicial y el estado final de nuestros participantes. Pero lo sorprendente es que este proyecto trasciende de aliviar la soledad para mejorar la calidad de vida. Medimos también la incidencia de estas actividades en la calidad de vida a través de un instrumento que se denomina 15D, que son 15 indicadores que miden funciones como la función visual, el oído, la gustativa, la movilidad, el sueño y demás. Y es impresionante notar cómo las personas después de estos procesos duermen mejor. Y con dormir mejor, pues el proceso de degeneración, por supuesto, de todas nuestras demás funciones, pues se ve detenido, aminorado. Entonces la gente duerme mejor, estamos sorprendidos. La gente en los grupos, a pesar de que son personas adultas mayores muy diversas, tener 65 y 90 es muy distinto. Hay problemas ya de audición a veces que incluso requieren dispositivos para poder afinar, ¿no es cierto?, estos temas de comunicación. Pues la gente va aprendiendo a comunicarse incluso entre ellos, unos a levantar más la voz, otros a leer los labios, otros, pero nos conectamos mucho más al contrario de aislarnos. Recordemos que la discapacidad en cualquier edad es uno de los elementos que marca mucho el tema de la exclusión y el aislamiento. Nos vemos limitados en muchos ámbitos y esto se va superando cuando se desarrolla lo que nosotros llamamos amigos de la naturaleza. Cuando encontramos un grupo con quien compartimos una motivación, con quien compartimos actividades, con quien compartimos una dinámica de trabajo, entornos que por supuesto favorecen el desarrollo de esas actividades. Entonces, el tercer encuentro va a abordar, en esta ocasión, va a mostrar los resultados de este proyecto Recetas a partir de 4 ejes. Primero, la relación entre la salud mental y la soledad va a ser subrayada, va a ser puesta a la luz la incidencia que estos dos ámbitos tienen. Segundo tema tiene que ver con el ámbito de entornos de la prescripción social, basada en la naturaleza, su trayectoria y cómo ésta ha sido adaptada a nuestros contextos y utilizada, ¿no es cierto?, a nuestras propias realidades culturales, a nuestros imaginarios, incluso sobre los elementos de la naturaleza. Un tercer eje que aborda los elementos, los entornos, tanto construidos como naturales, su importancia, y es ahí en donde tenemos el honor de tenerte, Claudio, con nosotros, con toda tu trayectoria, para poner una voz de Latinoamérica, porque reconocemos que no somos los únicos que estamos haciendo esta investigación, tal vez los únicos en cierta medida con algunas particularidades, pero hay muchos esfuerzos y es importante que estos esfuerzos se conozcan y sobre todo las trayectorias, los beneficios, los aprendizajes que ya se han construido en contextos que puedan ser aún más comparables para el caso de Ecuador, como es otro contexto latinoamericano. Y finalmente hemos empezado a explorar cómo el arte puede ser también una herramienta que nos ayude a aliviar la soledad. Ya no solamente estas actividades cotidianas, te decía hacer actividad física, comer en un parque y demás. Muchas de las veces verbalizar no es el mecanismo más fácil para todos. Hablar de la soledad es un tema extremadamente sensible, toca las heridas, muchas veces abre nuevamente las heridas que tal vez estaban dormidas ahí o que no simplemente queríamos verlas. Entonces hemos empezado a explorar cómo el arte se vuelve en este mecanismo de comunicación no verbal, también puede ser verbal, la poesía, el canto, pero más indirecta, que nos permite ir de alguna manera facilitando para estos otros grupos y para estas otras personas cuya comunicación verbal, explícita, directa, no sea el camino, encontrar cómo el arte y la cultura pueden ser herramientas también potentes, la danza, ¿no es cierto?, nuestros sonidos y demás, y conecta aún más con esta dimensión intrapersonal que decíamos, conocernos, autorreconocernos, sí, así como hemos despertado una conciencia con el entorno, con los otros, continuar en esa exploración hacia adentro, hacia nosotros. Entonces, de esto va este interesante encuentro con estos 4 ejes entre el día 30 de septiembre y el 1 de octubre, pues nos vamos a encontrar en un edificio patrimonial dentro de la urbe, dentro de la ciudad, el cual está dotado de unos importantes jardines, es un espacio extremadamente especial para nosotros, por eso lo hemos requerido.
Pero la limitación que tiene es que es un espacio muy pequeño físicamente y la capacidad es limitada. Entonces, por eso los cupos para la participación presencial dentro del evento han sido ya cerrados para garantizar la comodidad, por supuesto, de los asistentes. Y ahora mismo estamos trabajando, es una edificación de adobe y eso, por supuesto, también tiene algunas complejidades respecto a las señales de Internet. Entonces, estamos procurando garantizar que la transmisión, porque esperamos abrirla en vivo de las ponencias, y de todo lo que se va a desarrollar durante el evento pueda estar al alcance de quienes no pudieron entrar al evento, pues puedan acceder en línea a conocer de qué se está hablando, cómo se están llevando a cabo las sesiones. Además de ponencias, vamos a tener paneles de discusión y también vamos a tener actividades demostrativas, es decir, ejercicios de intervención con los participantes. Entonces, siempre tratamos de salirnos de lo teórico para complementarlo con lo práctico, con lo vivencial, que es finalmente lo que se llevan cada uno de los participantes. Pueden tener más información sobre nuestro evento a través de nuestras redes sociales. Tenemos páginas en Facebook, en Instagram. Nos pueden encontrar como Ciudad Patrimonio Mundial. Así es el nombre de nuestro grupo de investigación y dentro de ella van a ver muchos de nuestros proyectos y entre ellos el recetas y las novedades al respecto de este evento. Y ya antes de hacer el saludo final de la entrevista, uno puede ver este momento en donde ya el tren está en marcha, en donde se han logrado las cosas, donde el proyecto avanza de forma ya casi sola, porque el trabajo, el esfuerzo ya, el más grande ya se hizo y como se sigue trabajando y se va a seguir trabajando, eh, para aquellos que todavía no inician algo parecido en sus ciudades, me gustaría que compartas por ahí cuál fue el mayor desafío que se han encontrado en todos los ámbitos de los que estás trabajando. No nos circunscribamos solamente al evento recetas, puede ser otras cosas. ¿Y cuál ha sido la mayor satisfacción que has logrado en estos últimos años con todo tu trabajo? Mm, Creo que uno de los más grandes desafíos ha sido consolidar un equipo de trabajo que tenga credibilidad dentro de la sociedad, académica, civil, institucional. Creo que ese es un reto enorme y que toma, por supuesto, muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Lo digo desde la posición dentro de una universidad que normalmente ya nos pone en una situación privilegiada, ¿no es cierto? Cuando asistimos como representantes, como ponentes, hay cierta credibilidad en lo que vamos a decir porque nos pertenecemos a equipos humanos que normalmente están formados en los ámbitos que van a intervenir. Sin embargo, de lo que han adolecido muchos años y muchas academias, es el hecho de aterrizar esas teorías, esos conceptos, ¿no es cierto? A tal punto de que las personas cuando desarrollábamos y empezábamos los procesos de investigación participativa que mencionaste al inicio de nuestra presentación, pues la gente no quería participar. Nos decía, ustedes como universidad en general, como instituciones académicas, siempre preguntan, preguntan, preguntan y no hacen nada, ¿no? Y claro, seguro que hacen mucho las instituciones, pero tal vez no les llega a los públicos, no se les devuelve a las personas que participan en las investigaciones. Obviamente no habrá investigador que haga una encuesta que no publique los resultados de esa encuesta. O sea, se recoge información con la intención de que esto sirva, ¿no es cierto?, para estudios, pero que normalmente, o en la tendencia que hemos venido muchos años, algunas instituciones académicas, a veces forzadas incluso por indicadores de cómo miden la credibilidad de nuestras instituciones, nuestros rankings, ¿no? Se miden a través de publicaciones científicas y demás. Y hemos descuidado esta otra dimensión humana, ¿no es cierto? Esta investigación que impacta, que trasciende, crea capacidades en las personas y a veces hemos sobreestimado nuestros esfuerzos en elaboración de artículos científicos, que por supuesto son contribuciones extremadamente necesarias y que además nos permiten avanzar, por supuesto, pero el reto ha sido tener esa credibilidad, esa confianza y encontrar ese balance entre esa teoría y esa producción académica, científica y demás, pero a la vez esa trascendencia en la sociedad. Y eso me lleva a la mayor satisfacción, porque la mayor satisfacción es cuando tú regresas a un lugar de sitio, como le llamamos nosotros, un estudio de caso, y la gente te saluda con ese aprecio, con ese apego, te reconoce
¿no es cierto? Y son estas cosas sencillas, sencillas, que aunque no cambien la realidad de un día para el otro, aunque efectivamente las soluciones, cuando creemos que las alcanzamos, pues surgen nuevos problemas y el proceso te das cuenta que nunca acaba, te llena de satisfacción el hecho de que contribuiste con un granito de arena hacia esa creación de capacidades, hacia el hecho de que la gente, cuando tú llegas, te dice, mire lo que hicimos, ¿no? O sea, ya lo hicieron, ya lo hicieron. O cuando dicen, hagámoslo de nuevo, vamos juntos con la universidad, ustedes nos ayudan. Esa creo que es la mayor satisfacción, porque la confianza se mide en ese, más que en el discurso, en esa apertura, en esa disposición de las personas a seguir trabajando contigo, a buscarte nuevamente para que podamos juntos aclarar algunas cosas, pero efectivamente la mayor y que no es la más común satisfacción es cuando nos dicen, mira lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando tú dices, qué bien, se abrió un camino y hoy ellos ya no necesitan ni siquiera de la universidad, están encaminados. Entonces, creo que en ese sentido ha sido una de las grandes satisfacciones que particularmente dentro de este equipo de trabajo al que me pertenezco, pues se ha logrado con mucho empeño, no es un trabajo sencillo. Lidiamos como en todo el mundo, los cambios de administraciones políticas, las prioridades nunca están en el sector cultural, no en la investigación, pocas veces en la educación. Entonces, sabemos que somos sectores periféricos para las inversiones incluso prioritarias de nuestros países, pero sin embargo el poder que hemos descubierto en nuestro trabajo pues es lo que nos mueve mucho y aunque sean pasitos los que damos pues nos llenan de satisfacción ese ver una academia completamente aplicada, pertinente, con un vínculo social muy fuerte. Muchas gracias, Gabriela, por lo que estás compartiendo. Y no sé si tenés pensada o podés pensar una frase de despedida, algún pensamiento que quieras compartir en esto que ya sí es el cierre de la entrevista. Hay una frase que está muy presente en mí, bueno, muchas. No pensaba, no había pensado en esto, pero hay una que es la primera que se me viene a la mente porque es importante y es una frase no de una investigadora, sino de una religiosa, que es la Madre Teresa de Calcuta. Y decía, quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, a mí me cala mucho. Creo que en cada ámbito, no solo quienes somos docentes, académicos y demás, en cada ámbito debemos tener presente eso, ¿no? Esa visión colectiva de servicio y que siempre vamos a ser apoyo para alguien en algún momento. Y eso nos ha mostrado recetas, de que el apoyo no viene solo de los médicos, sino de personas como tú, cercanas, que simplemente comparten una motivación. Sí, entonces tal vez invitarles a pensar sobre eso y a trabajar en esa línea de contribución con todo lo que podamos dar. Quiero agradecerte públicamente la convocatoria. Es un honor para mí poder estar allí, compartir algo y aprender mucho y mucho de todo lo que están haciendo ustedes, no solo desde la parte personal o profesional, sino desde lo humano, todo lo que estás compartiendo, todo lo que están haciendo, esas vivencias y más en esta unión fraterna que tenemos los países latinoamericanos, en donde lo que aparentemente nos hace tan distintos nos hace muy iguales, porque soy consciente de todo el esfuerzo tuyo, de todo el esfuerzo de tu equipo que está detrás para organizar este evento, de todas esas cosas, digamos, esos desafíos, para ponerle un nombre más suave, que nos presentan las condiciones políticas muchas veces, la burocracia en algunos otros casos, no sé en lo de ustedes, pero sé que gestionar un evento como el que están haciendo es complejo. Hay muchas cosas, hay muchísimas personas involucradas y muchísimas instituciones. Y eso es un doble reconocimiento. Todo lo que están haciendo, porque no es solo para Cuenca, no es solo para Ecuador, es para América y para el resto del mundo, porque es una muestra, entre comillas,
de la sociedad americana, latinoamericana, que se junta con la de los otros 8 países que forman parte de este proyecto y que en definitiva están trabajando por un mundo mejor. Así que yo les agradezco lo que están haciendo, agradezco la convocatoria, me siento tremendamente honrado de poder participar ahí y bueno, me voy a venir con muchos recuerdos y experiencias y aprendizajes sobre todo. Así que yo te agradezco la convocatoria y nuevamente nos estamos viendo en poquitos días. Nos vemos en Cuenca. Gracias, estimado Claudio, y a todas las personas que pues nos acompañen hasta el final de esta entrevista. Ha sido un placer y seguimos en contacto. Gracias. Seguiremos en contacto. Todo lo que has comentado de las redes sociales, yo después las voy a dejar en las notas del episodio para que las personas interesadas puedan llegar a ustedes, puedan contactarse, puedan a lo mejor replicar de alguna u otra forma lo que ustedes están haciendo. Y bueno, gracias nuevamente por estar aquí. Y gracias a ustedes, querida audiencia, por estar hasta acá, por compartir este episodio, por valorarlo, por hacer ese granito de arena que es compartir este episodio y esta información con quienes ustedes más consideren y más cercanos a ustedes. Así que muchísimas gracias. Nos estaremos encontrando entonces la semana que viene en un nuevo episodio de este podcast de neuropaisajismo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, audiencia. Nos encontramos la semana que viene. Adiós. Adiós.